en su programa Verdades Bíblicas. La explicación que el Señor da de lo que va a ser, de lo que sería la tarea nuestra a través del tiempo presente hasta que el Señor regrese. O sea, aquí nos da Él la panorámica de todo el tiempo hasta que vuelva para tomarnos e instalar el reino manifiesto. Leemos del capítulo 24, verso 44, que dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé aun cuando estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Lo que vamos a ver es que debemos nosotros, los hijos de Dios, los hijos del reino, los que ya estamos dentro del reino, averiguar bien cuál es la tarea, si es que la queremos realizar bien. Todos sabemos que el Señor dejó una tarea, ¿verdad? ¿Le dejó una tarea a usted? A todos los que somos del reino de Él. Nos dejó una tarea. Como el reino no está puesto, sino anunciado, la tarea que nos dejó es anunciarlo, anunciar el reino. Pero es más importante que anunciar el reino, entender quién es el que nos manda a eso, conocerlo, porque lo primero que vamos a ir a hablar al mundo mientras Él regresa es del Rey, porque el mundo no lo conoce. Entonces, cada uno que va entrando al reino y se entra por nacer de nuevo, la conversión que se llama, cada uno que va entrando, y usted sabe que eso es individual, no es colectivo, ni siquiera es familiar, cada uno está invitado, como es testigo del reino, a ir por el mundo como testigo de ese reino y anunciar o enseñar, bueno, primero anunciar al rey, y después que entran al reino cada uno los que van entrando, sería la tarea de explicarles a los del reino, a los que están dentro del reino, explicarles la tarea que van a realizar. Y a los que van entrando al reino, edificarlos, instruirlos, para que a su vez vayan a instruir a otros. De tal manera que hay dos tareas que hemos estado trabajando en la explicación que la iglesia tiene que hacer. La iglesia está dentro del reino. Es una fase, una manera de desenvolverse en el reino para llegar a ser iglesia cuerpo de Cristo. Usted sabe que no todo el tiempo estuvo el cuerpo de Cristo en el mundo. En un principio, cuando el Señor no había encarnado, el cuerpo de Cristo no estaba en el mundo. Estaba nada más sus manifestaciones anteriores, cristofanías, anuncios angélicos, proféticos, pero no estaba el cuerpo. Luego se creó el cuerpo, y el cuerpo de Cristo anunció el reino. Y hasta dijo, ya se ha acercado el reino en la persona del rey. Pero luego el Señor delegó a unos que les llamó que serían de su cuerpo místico, la iglesia. ¿Para qué? Para que pregonaran el evangelio del reino hasta el fin. Amén. ¿Cuántos sabían que la iglesia entonces va a estar hasta el fin? Bueno, entonces va a estar anunciando el evangelio de ese reino
lo digo, repito mejor. Y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. ¿Se da cuenta? Quiere decir que previo al fin de esta edad, de este sistema, se va a estar predicando el evangelio del reino. Lo va a predicar la iglesia. Ahora, esta iglesia, la que se llama iglesia, no iba a predicar el evangelio del reino a todo el mundo, sino hasta que fuera ungida. Por eso el Señor les dice, no vayan a salir, y es que ya se está despidiendo él para irse, no vayan a ir al mundo, no vayan a ir a los paganos, no vayan a ir a las naciones, hasta que sean investidos de poder de lo alto. Fíjese, extraña orden, quédense en Jerusalén hasta ser investidos de poder de lo alto. ¿Acaso no había naciones? ¿Acaso no había pecadores esperando el aviso ansiosamente? Debió haber habido, ¿no? Necesitados a lo menos. No vayan a ellos hasta que suceda Pentecostés. Entonces podemos asegurar que no debemos ir al mundo con un mensaje autorizado si no hemos sido ungidos. ¿Por qué le dijo el Señor? ¿Sería solo a la primera generación de testigos que les dijo no vayan hasta ser ungidos? ¿O sería a todos los testigos que iba a tener? Yo diría que era a todos, porque iban a ir sucesivamente en las generaciones siguientes, surgiendo testigos que irían al mundo en la misma forma de los primeros, ungidos. Por eso el Señor, cuando derramó el Espíritu Santo en Pentecostés para la iglesia, la ungió toda. Usted sabe que la iglesia nació con 120. Ahora que yo no leo en la Biblia que hayan sido bautizados la mitad, ni 2/3 partes, sino que todos los 120 fueron llenos del Espíritu. ¿Qué está diciendo ahí? Que la iglesia se debió haber mantenido con el mensaje a todo el mundo en cada generación ungida. Ay, hermano, pero no se ha predicado mucho tiempo el ungimiento. Hay quienes no lo saben, hay quienes no lo han entendido, hay quienes lo niegan. Pero eso no es culpa de la orden del Señor. El Señor dijo, vayan hasta que sean investidos de poder de lo alto. Entonces hay que esperar eso para salir. Ahora yo quisiera que pensara conmigo. El Señor no fue a predicar ni siquiera a Israel sin ser ungido. ¿Por qué el Señor tuvo que esperar? ¿Por qué el Señor tuvo que decir, bueno, hasta que vaya al Jordán, baje el Espíritu sobre mí, voy a ir? Todo tiene su tiempo, hermano. A veces estamos tan urgidos de llevar los mensajes que nos vamos como estemos. Hay gente que tiene muy buena voluntad y es admirable, ¿no? De ir a pregonar el mensaje y están ardiendo en deseo de ir. Pero ¿habrán sido preparados por el Señor? ¿Habrán sido instruidos por el Señor? ¿Habrán tenido alguna escuela para ir? ¿O será solo de ir? Según la iglesia organizada bíblica, en el Nuevo Testamento, que es donde está desarrollada la iglesia, tienen que reconocer ciertos momentos. Por ejemplo, venid a mí y os haré pescadores de hombres vivos, ya no de peces muertos, sino de hombres. Entonces hay que ir a hacer aprendizaje de pescadores. Venid a mí y aprended de mí, dice el Señor,
que soy manso y humilde de corazón. Entonces hay que ir a aprender el carácter del Señor. Y así podríamos seguir. Pero la primera cosa que oímos a veces entusiasmados es ir por todo el mundo. Sí, pero hay que ir primero a Él. Hay que aprender con Él. Hay que prepararse con Él. Una vez me dijo una persona, cuando yo no estaba en el ministerio: ¿y usted por qué no se lanza al ministerio? Le dije: estoy esperando que el Señor me avise, me lance. Me dijo: pues está esperando mal, porque ya está que vaya por todo el mundo. Entonces le dije yo: sí, cómo no, está dicho que vaya yo por todo el mundo, a donde haya criaturas, que anunciarles el evangelio. Pero tengo que llenar los requisitos que la iglesia del Señor pide. ¿Cuáles? Ser ungido, ser preparado en un seminario espiritual, sino también en un seminario bíblico, para ir sabiendo que vamos a enseñar. Pues bueno, si aún no fuera necesario o imprescindible ir a una enseñanza teológica de reconocido prestigio, a lo menos es necesario empaparnos quién es Jesús. Y eso no se aprende así nomás. Eso no se aprende en libros. No se aprende en consejos humanos. Eso se aprende en la Escritura y bajo la iluminación del Espíritu. Por eso este pasaje es muy elocuente. Veamos, en primer lugar, capítulo 24 de Lucas está escenificando un grupo de discípulos que habían sido instruidos por el Señor. Yo quiero que usted lo note. 3 años, más de 3 años, pues oyendo enseñanzas del Señor, el mejor maestro que ha visitado la tierra, por 3 años, por más de 3 años, es obvio que se supone que están preparados. ¿Qué enseñanzas? Fíjese que la Biblia no recoge todo lo que enseñó el Señor en 3 años y medio. Pero con solo lo que dice la Escritura que enseñó, qué maravilla. Pero cuánto enseñaría que no escribieron. Así que esta gente había oído bastante. Pero ya que se va a ir el Señor al cielo, resucitado, los encuentra y los encuentra impreparados. Eso es asombroso, porque no era falla del maestro. ¿En dónde estaba la falla de no estar ellos preparados? El Señor ya se iba y les dice: no vayan al mundo. No los encontró preparados. Pareciera que solo faltaba ser investidos de poder de lo alto, pero había mucho más. No era nada más: vayan al aposento alto y reciban el bautismo del Espíritu, llénense del Espíritu y vayan por todo el mundo. Porque lo leemos, va a ver que no era solo eso. Veámoslo. Primero, el Señor los encontró, a lo menos 2 ejemplares del discipulado, diciendo, porque no sabían que era Él el que estaba hablándoles, y les dice: ¿y ustedes qué platican? Están muy tristes porque mataron al que nos capitaneó por 3 años, y ya este es el 3er día. Él dijo, fíjese lo despectivo, que resucitaría. Ya son 3 días hoy y no se levanta. Entonces estaban ellos dudando de las palabras del Señor, que les dijo: al 3er día voy a resucitar. Entonces quiere decir que eran discípulos que no muy le creían, ¿verdad? Él les explicó, claro. Ahora bien, es más, esta gente se suponía que sabía del Antiguo Testamento. Era gente, usted sabe, esa gente tradicional judía se empapaba de la ley, de los profetas y de los salmos, pero no los entendían, porque en la ley, en los profetas y en los salmos, o sea, en el Antiguo Testamento, está claro
para el que tiene inteligencia espiritual, que Cristo tenía un programa evidentemente que debieran haber conocido. ¿Por qué no lo habían entendido? Una sencilla razón, les dijo el Señor. Lo voy a leer. No les dijo, bueno, mejor voy a decir que sí les dijo. Les dijo lentos. ¿Dónde está eso? Hasta se me perdió. Dice tardos, tardos de corazón. No sé si me estoy saltando a otro pasaje. 25, mire cómo se me pierden aquí las... insensatos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Torpes. Oye, hermano, ¿quiere decir que el Señor aceptaba discípulos torpes? Dicen que el más listo de todos era Judas, que no entendía nada. Oh, insensatos. Mire qué regaño. Voy a leerlo completo. Y tardos, o sea, insensatos y lentos. En otro país dirían, mejor no digo la palabra, ¿verdad? Duros. Bueno, eso sí es nuestra chapina. Porque ustedes debieron creer todo lo que los profetas dijeron de mí. Yo les quiero decir en esta noche que el Señor les está diciendo: ustedes han leído la Escritura y leyendo no ven. Yo estoy hablando de lo de aquel tiempo. No va a resultar como una noche de estas que alguien se paró y me estaba esperando en la puerta porque dijo que todo lo estaba dirigiendo para él. Pero ahora lo riego para todos. Hermano, les está diciendo la razón por qué no entendieron las Escrituras: por lentos y duros de corazón. Ahora vamos a ver más. Sigue el regaño. Entonces les dice: ¿no sabían ustedes que tenían que creer a los profetas que escribieron todo eso? Entonces quiere decir, hermano, que todo esto de la revelación de la nueva edad, el nuevo pacto, estaba en el Antiguo Testamento escondido. Porque si no hubiera estado escondido, todos lo hubieran leído. Los que lo leyeron lo hubieran entendido. Pero no lo entendieron. Entonces hay una razón en el verso 31 que es muy básica. Por eso el pasaje me invitó a que hablara de él. Habíamos comentado de esto en el día, pero me instó el Señor a que hablara de lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque la razón en el verso 31 es que no tenían abiertos los ojos para reconocer quién era Jesús. Puedo entonces asegurar que si no se conoce quién es Jesús, no se entienden las Escrituras. Puedo asegurar que uno puede estar leyendo la Biblia todas las noches, unas 2 horas o 3, hasta dormirse con la Biblia encima si quiere, y no entender lo que dicen los profetas por no creer y por no haber reconocido quién es Jesús. Entonces una persona me dijo una vez: mire, me dijo, yo lo veo a usted siempre leyendo la Biblia, me dijo un vecino. ¿Y acaso es prohibido?, le dije. Sí, pero es que mire, yo tengo 4 versiones de la Biblia en mi casa, y caras, me dijo, así grandes, en letras de oro, 4 versiones, y mire, de todo, ya me las leí las 4, me dijo, y mire, no saco nada de ahí. Le dije yo: ¿y qué culpa tengo yo que sea ciego? Bueno, lo recibió como un insulto, pero yo le estaba diciendo ciego espiritual, porque los otros ojos los tenía y bien grandes. Ahora, entonces les abrió el Señor, les abrió los ojos
a esos discípulos de 3 años y medio. Bueno, entonces debemos decir que puede ser que esté uno con Cristo a la vista, su presencia ahí, y no saber que Él es lo que es. Bueno, entonces, si no sabían ellos como para conocerlo quién era, y les abrió los ojos, quiere decir que estaban ciegos espirituales. Tuvo que abrir los ojos. Entonces le reconocieron y desapareció de su vista. Esa fue una manifestación del Señor para sacudirlos y hacerles entender que no es con la mente natural, que no es por tener la presencia de uno enfrente hablándole la palabra de verdad que va a recibir. Perdone que se lo diga. Yo felicito a aquel que venga con interés de saber, pero no es con esta cabeza que va a entender a Cristo. Tiene que pedirle por misericordia: ábreme los ojos, Señor, te quiero conocer, te quiero ver. Aleluya. Un varón que se convirtió hace muchos años, no sabía leer ni escribir, y se convirtió una noche, porque no se convierte uno por saber leer y escribir. Y le dijo, y compró su Biblia inmediatamente en un puesto de venta de Biblias que había esa noche, y la compró y se la llevó feliz porque había conocido a Cristo. Y en eso se acordó que no sabía leer, y dice que se fue a meter en un bodeguero en ese tiempo, y se fue a meter a la bodega, y va a quererla leer, y va a quererla leer, se estiraba y se encogía y la quería leer. Al fin se puso a pelear con el Señor. Le digo: bueno, Señor, si esta es tu palabra y yo la quiero leer. Cualquiera de nosotros le hubiera dicho alfabetización, mi hermano, pero dice que le dijo: y como esta es tu palabra, pero estaba él seguro que era su palabra, y le dijo: muéstrate en tu palabra, muéstrate a mí en tu palabra, esta es tu palabra, yo la acabo de comprar, Señor. Y dice que diciendo eso estaba cuando como que le clareó la página y leyó. Oiga lo que leyó: yo soy Jehová Dios de los ejércitos. Y no es anécdota para el tema de esta noche, es cierto. Y siguió leyendo. Es el primer caso que yo sé que se fugó de la escuela de alfabetización. Por supuesto no leyó de corrido, solo ese pedazo: yo soy Jehová Dios de los ejércitos, y trastrabillando siguió, pero siguió. Y dice que al día siguiente ya no trastravió mucho. Milagro. Un hermano misionero en la Argentina me contó lo siguiente. Él llegó a la Argentina, era un hippie de aquellos que se convirtieron en el tiempo los hippies, entre el agua y peludos, con el pelo hasta acá y sin bañarse entre el agua, y se convirtió. Entonces quería ir a la Argentina, y como era hijo de un millonario, pues le dijo al papá: mira, mándame a la Argentina, con tal que te compongas, andate para Argentina, yo te pago todo el tiempo que querrás estar ahí. Y se fue para la Argentina. Y en eso se acordó que no sabía español. Por supuesto no sabía español, era norteamericano. Y entonces llegó a la Argentina y no le entendía nada a los argentinos, ni los argentinos le entendían nada a él. Entonces no podía, les quería hablar de Cristo y Jesus Christ, y se quedaba en el aire. Y los otros: che, olé, que che. Y ni él ni ellos, ¿eh? Y él me contó frente a mí, vivo, no es anécdota. Él me contó con los ojos mojados de lágrimas. Me dijo: yo le dije: Señor, yo quiero predicar tu palabra. Ya estoy aquí, gastos pagados, todo. Yo quiero predicar tu palabra, pero no sé el español.
Entonces le fue a pedir a alguien que orara por él esa noche, que pudiera hablar el español. El otro pensó, claro, que tenga facilidad de aprender. Le puso las manos y ahí nos vemos, y siguió en inglés el pobre. Y dice que en la mañana que se levantó fue a probar, hermano, ante el espejo. Y quiso hablar en español y le salió un inglesazo por todos lados. Y entonces se fue a acostar triste. Se volvió a acostar, como quien dice, me pusieron las manos pero solo me despeinaron. Y ahí estaba el pobre. Cuando dice que llegó el camarero del hotel y le dijo no sé qué, y él le contestó, y cuando él se fijó le había contestado en español. Oh, hermano, yo le pregunté, hermano Tomás, así era, repítalo. Y lo volvió a repetir. ¿Es posible, hermano, que yo esté enfrente de uno que no tuvo que aprender el español? No, hermano. Y mire, hermano, hablaba el español mejor que nosotros, que no lo hablamos muy bien. Bien lo hablaba, fíjese. El hablado que tenía era de latino y la planta era de puro canche, hermano. Bueno, los milagros que sucede, imagínense si el Señor no puede dar esa facultad. Les abrió los ojos. Entonces quiere decir que con los ojos abiertos, pero sin mirar nada, estaban con él antes. Y luego dice, cuando lo ven resucitado, le dicen entre ellos, los pensamientos que tenían están turbados. 38, verso 38. Entonces dicen, seguramente no será, le ha de haber dicho el uno al otro, mira, el Señor está ahí. Pero mira, no será un fantasma, no será su espíritu. Porque no tenían noción de que hubiera resurrección de esa clase. ¿No será que se salió el espíritu de él de la tumba? Y el Señor les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y qué los atemoriza y espanta? Ustedes piensan que yo soy un espíritu. Y les dijo, mirad mis manos, 39, y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ahora yo les quiero decir algo, deténgase un poquito. Mire qué enseñanza ahora, después que les abrió los ojos. Ahora les dice, aquí estoy. Ellos sabían que había muerto. Ahora lo ven resucitado y lo palpan. Quiere decir que la vida después de la tumba en el reino será palpable, con huesos y con carne. No seremos espíritus como en cercha, así. En la otra vida eterna, en la vida del reino, no seremos como quien lleva una cercha transparente, así con plástico. No, con carne y hueso. Ahora, con nuestras células deterioradas y gastadas, ¿cómo vamos a resucitar a una eternidad así, hermano? Vamos a resucitar nuevos y nos van a poder palpar, y nosotros vamos a poder palpar huesos y carne. El que tenga esa seguridad, hermano, ya espera la inmortalidad, y ya la tiene por la fe, creyéndole a los profetas, que dijo Cristo, el que en mí crea, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya, se levantará. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Con carne y huesos. Y por supuesto, con un buen estuche. Pero ¿nota usted que sin sangre? Porque la nutrición de la nueva carne y de los nuevos huesos será de otro modo y no será con sangre.
Ya ni me pregunte de eso, que no es clase de fisiología. Ahora seguimos. Entonces el Señor les dijo: ustedes, los discípulos míos, me oían y no me oían. Entonces, ¿qué estaban haciendo conmigo? Puesto que yo se los dije cuando estaba con ustedes, que era necesario que todo esto que los asombra, y que todo esto que los turba, y que todo esto que los deja perplejos, era necesario que pasara. Estoy leyendo el verso 44. Entonces, note, otra apertura. Entonces les abre el entendimiento. 45. Quiere decir que estaban ciegos. No les digo que mudos, pero estaban ciegos y sin entendimiento. ¿Cómo estaban entonces? Cuerpo presente. Ahora, hay un detalle. Les abrió el entendimiento, pero oiga, les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. No les abrió el entendimiento para que entendieran cómo combinaciones de llaves, distancias de los astros, para conocer los misterios de la vida aquí. No, para que entendieran las Escrituras. Porque la clave del resto está en las Escrituras, hermano. Ahí está. Pero entendiéndolas. Un aplauso para él. Entonces, si usted quiere la clave, no esté pidiendo tortillas nada más. No esté pidiendo cómo destapar ollas presto. Pida entender las Escrituras, que eso es más importante. Lo demás cualquier cerrajero se lo hace. Ahora mire conmigo. Les abrió el entendimiento para que las Escrituras fueran comprendidas. Y una vez entendiendo las Escrituras, nosotros estaríamos, 47, capacitados para predicar. ¿Ya lo leyó? ¿Ya lo leyó? ¿Cómo dice? Y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todo el mundo. Previa apertura de la mente para entender las Escrituras, previa apertura de los ojos para conocerlo, reconocerlo, previo la exhortación del Señor de no ser tan lentos, y entonces ya ir a predicar a todas las naciones. Dice el 47: y vosotros, dijo el Señor, sois esos testigos. Yo quiero que note esto. Los estaba viendo lentos, los estaba viendo tardos, los estaba viendo insensatos, los estaba viendo con los ojos cerrados, los estaba viendo con la mente cerrada a las Escrituras. Y les dice: pero ahora que ya se las abrí, ahora que ya les toqué los ojos, ahora sois mis testigos. Porque el testigo tiene que haber visto y oído. Y entonces van ahora a ir a todas las naciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el fin. Ahora, pero todavía falta algo, ¿no? Fíjese que ya tenían todo: mente abierta, Escrituras abiertas, ojos abiertos, le habían reconocido. Ya, hermano, ya están como para ir a un sermón. ¿Cómo no? Pero falta la unción. Entonces todo eso es necesario, pero sería inútil sin unción. Por eso dice: pero no se muevan. ¿Y no están listos ya? Pero no vayan a los paganos. ¿Y no ya les abrieron la mente? Pero no, espere, todavía no están listos. Caramba. Estaban ya mejor que muchos hoy. Y sin embargo les dije: quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Lo oyó bien? Porque
porque estaréis alabando en el templo, en todo lugar, y bendiciendo a Dios hasta que yo regrese. Dice el contexto, hasta que Cristo vuelva. Bueno, entonces una cosa interesante. Cristo, Jesús, no fue al mundo a predicar. Fue a Jerusalén, a Israel. Y ahora dice, ahora ustedes, mis testigos, mientras regreso, vayan al mundo. Pero no va él en persona. Se va para arriba y ellos se van para el mundo. O para el aposento alto. Pero oiga esto. Pero como él va a regresar y quedó regresar, entonces cuando él regrese, va a ir a anunciar al mundo junto con los testigos el evangelio, el final del evangelio del reino, porque va a instalar el reino. Entonces él tiene que volver del cielo para ir al mundo, porque en la primera vez no salió un paso fuera de la frontera de Israel. Es interesante eso. Pero mandó a los suyos porque después viene él para ir a todo el mundo como el máximo testigo. Ahora yo quiero que piense conmigo este detalle. Entonces quiere decir que la gran comisión implica, la gran comisión en Lucas implica prepararse, porque es de enseñar, es de divulgar lo que nos consta, es decir que hay una nueva vida, es anunciar con toda seguridad que Cristo resucitó. Ahora yo le voy a preguntar, ¿qué tal que los discípulos hubieran salido? Señores del mundo, nosotros creemos más o menos que el Señor resucitó. Es posible, no lo vimos, pero es posible. ¿Qué impacto hubiera hecho eso en el mundo? Por eso cuando le estaban adorando al resucitar, le estaban adorando los 11, porque el otro ya se había ido que nunca lo adoró. Estaban los 11 parados ahí, mirándolo, con ojos enormes. Y así que lo miraron el Señor, ahí dice en la Biblia, que le adoraron, pero algunos dudaban. Ahora, imagínense que no les hubiera dado la certificación de que estaba vivo. Y esos que dudaban, si hubieran ido dudando, hubieran predicado un evangelio de más o menos. Y como me contrataron para predicar, pues les voy a decir, ¿verdad? Pues les voy a informar. Eso no llega a nada, hermano. Tenemos que ser testigos, pero como nosotros no vimos, pero el Espíritu nos certifica que Él vive. Él vive. Gloria a Dios. No sé si habrá alguna pregunta por ahí, pero quiero dejar hasta ahí porque me impresionó tanto el hecho de poder ser discípulo del Señor sin tener los ojos abiertos y sin tener la mente abierta y sin haber comprendido las Escrituras. Pero ¿qué clase de discípulo será, hermano? Tendrá que ser un discípulo de más o menos. Algo así como la samaritana. ¿Se recuerda usted que la samaritana salió corriendo? Ella no estaba preparada de nada, hermano. Solo había visto al que posiblemente era el Mesías, posiblemente. Y dice, sale gritando, ahí en el pozo de Jacob está uno que dice ser el Mesías. Me dijo toda mi vida, pero mejor vayan ustedes a cerciorarse. Ella no está predicando certezas, a pesar de que se le había manifestado. Tenía que ser preparada. Claro, seguramente más adelante fue preparada, más adelante salió. Pero la iglesia ahora, que no es de samaritanas ni de samaritanos, sí debe estar preparada para salir a predicar a todo el mundo. Vamos a ver. Necesitamos discipulado, que dice a los judíos
que habían creído en él. Fíjese lo que estoy diciendo. A los discípulos judíos que habían creído en él, les dijo: permaneced en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiere decir que necesitaban más conocimiento para ser más libres de en la presencia del Señor. ¿La primera unción es el bautismo en el Espíritu Santo? Sí, es cuando se llena la persona del Espíritu. Se llena de la presencia del Espíritu porque el Espíritu Santo se instala al creer. Hermano Otto, a una persona que lee la palabra pero no la pone en práctica, ¿se le puede catalogar una persona ciega espiritual? Pues más bien una persona no ciega espiritual, porque pues si ya conoció a Cristo ya debe estar en función de progreso, pero tal vez una persona que no quiere ver, que es más delicado que el que no ve. Una persona que, bueno, hay un dicho: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces los fariseos tenían ojos abiertos. Señor, ¿nos estás diciendo ciegos? No, le dijo el Señor, porque si fueran ciegos no tendrían pecado. Les digo, ustedes porque creen ver, pero no quieren ver lo que deben ver, el pecado de ustedes permanece. En 1 Corintios, que carne y sangre no heredarán el reino. ¿Será otra carne? Carne con sangre, no carne. Carne va a haber, pero de otro tipo, porque no va a ser carne alimentada por sangre. Entonces tendrá que ser una carne diferente, ¿no? A lo menos diferente, porque no va a ser fotosíntesis, no va a haber sangre purificada en los pulmones, porque no va a ser esta ecología, sino otra. Hermano Otto, yo estoy en un grupo de evangelismo, pero no estoy ungido. ¿Puedo predicar o no? Bueno, se puede preparar y puede testificar cuantas veces sea necesario, pero no será testigo de oídas y vista, porque el reino tiene que verse en la profundidad del Espíritu. Para explicarlo mejor, puede participar en el sentido de estarse preparando. Los discípulos antes de la cruz fueron preparados, y ninguno era ungido. ¿Qué significa que Jesús resucitado comió un pez asado y con miel? Él lo hizo para mostrar que no era fantasma, que no era una resurrección solo de espíritu, porque ningún espíritu que yo sepa come pescado con miel. Entonces él les mostró que podía comer, y que conste que a partir de la resurrección del Señor, él ya no comió por hambre o por necesidad nutritiva. Él comió solo para mostrarles que podía comer. Pero no era, ay, tengo hambre, ¿verdad? Como antes. No, él tenía hambre antes. Iba allá a Betania y qué platitos, frijolitos volteados le daban, con platanitos fritos. Por favor, ¿podría explicarme la diferencia de fueron abiertos los ojos de Adán y Eva y en lo que nos explicó Sí. hoy de fueron abiertos Sí. los ojos a los discípulos? Sí, depende quién abre los ojos. El Señor abrió los ojos de los discípulos, pero a Adán y Eva le abrieron los ojos de la competencia del otro lado. Entonces sí, le abrieron los ojos porque ellos se metieron a tener conocimiento aparte de Dios. El programa de ellos fue satánico. Entonces tuvieron una vista satánica. Por eso vieron lo que no debían ver y comieron lo que no debían comer. Hermano, Apolos no conocía el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo era que predicaba el Evangelio? Porque precisamente es un ejemplo de que había que ser ungido, puesto que a él lo pararon los discípulos de Pablo. Necesita ser ungido, porque Apolo después ya era ungido, era un apóstol ungido. Quiere decir que él estaba aprendiendo porque no tenía el conocimiento, no lo había adquirido, algo había pasado,
No había entendido, pero cuando él lo entendió, adquirió aquello para lo cual le reconvinieron. Hermano, que Dios le bendiga. Para poder recibir la llenura del bautismo en el Espíritu Santo, ¿debemos tener abierto el entendimiento y los ojos? El recibir el Espíritu sobre la persona no implica primero haberse preparado o no. Es una gracia también, pero es una investidura que le va a dar mayor conocimiento. No le va a dar ni salvación, ni le va a impedir que usted sea un nuevo, recién convertido, que lo bautice. Cornelio lo bautizó el Señor sin tener mayor conocimiento de Cristo, sino que se acababa de convertir y a los cuantos segundos estaba bautizado con el Espíritu. Eso quiere decir que no espera el Señor necesariamente que usted sepa más para bautizarlo. Mejor si sabe más, pero no es requisito indispensable. ¿La novia es testigo? Claro, es la que siempre lo ve ahí, cerca. Hermano Otto, ¿a los niños también les son abiertos los ojos desde pequeñitos o hay cierta edad? Bueno, los niños es otro boleto, hermano. Los niños están abriéndose al mundo y no han pecado voluntariamente. Me refiero a los niños de esa edad, 6, 7, 8 años. Ya de 8 años yo creo que ya se pasaron. Entonces, les tienen que abrir los ojos los mismos padres, induciéndolos al reino, empujándolos, enseñándoles por el Espíritu. Hermano Otto, usted dijo que no seríamos cuerpos transparentes, pero ¿por qué usted ha dicho que carne y sangre no heredarán? Sí, porque el hecho de no tener carne con sangre no nos hace necesariamente transparentes. El Señor Jesús, en los 40 días que estuvo aquí, no fue transparente, eso era lo que estaba diciendo. Atravesaba los sólidos, pero ese era otro asunto, ¿no? Pero no era transparente. Él era reconocible, comía con ellos y no creo que se veía el paisaje detrás de él. Hermano Otto, yo tengo 7 meses de ser cristiana y hace 2 meses el Señor me dio el ungimiento. Quiero predicar a mi familia que es de otra iglesia muy fuerte, pero el Señor no me da la oportunidad de hacerlo. ¿Qué puedo hacer? ¿Debo perder el miedo o esperar un tiempo? No pierda el miedo porque el Señor le delegó que lo haga. Entonces el Señor no va a bajar a hacerlo Él, lo tiene que hacer usted. Amén. Amén. Hermano apóstol, si no eran ungidos los discípulos antes del Pentecostés, ¿por qué fueron enviados antes de 2 en 2? Fueron enviados a Israel, nada más, porque eran legalistas en Israel. Entonces los envió con la orden legal de predicar, pero no al mundo, porque no era Israel el mundo. Entonces al mundo tenían que ir ungidos o no ir. Última pregunta, hermano. Dice, Dios lo bendiga. Muchas gracias. Yo anhelo tener el bautismo del Espíritu Santo y creo en él, pero no lo recibo. Se lo he pedido muchas veces al Señor. ¿Por qué será que no lo recibo? No le podría decir porque no sé el caso, pero insista hasta que sea investido del poder de lo alto. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cree usted esto, verdad? Aplauda fuerte, vamos a ver, ¿cree esto? ¿Lo cree? Cantemos, recibamos bendición a través de la administración del canto y la música. Aleluya, aleluya, aleluya. Reciba bendición de arriba, recíbala. Blanda nuestro corazón, Señor. Gloria a Dios. Gloria. Queremos oír tu voz, Señor. Aleluya. Tú eres digno, Señor. Alabe un momento. Alabemos su nombre. Te alabamos, Señor.
Aleluya. Has abierto nuestros ojos. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Bendito eres, Tú eres digno, Rey de Reyes, gran Señor. tú eres digno, digno, tú eres digno, Rey de Reyes, gran Señor, te adoro a ti. Digno, tú eres digno, Rey de Reyes, gran Señor, tú eres digno, digno, tú eres digno, Rey de Reyes, gran Señor, te adoro a ti. Digno, tú eres digno, Rey de Reyes, gran Señor, tú eres digno, digno, tú eres digno, Rey de Reyes, gran Señor, te adoro a ti. Digno, tú eres digno, Rey de Reyes, gran Señor. tú eres digno, digno, tú eres digno, Rey de Reyes, gran Señor, te adoro a ti. Te adoro, oh gran Señor. Aleluya. Nadie como tú. Nadie como tú.